Ya. ¿Cómo está la sección? Mm, ya. Entonces, hemos ido viendo lo que es, por ejemplo, los factores que favorecen, ¿sí? La revolución científica, ¿sí? En los siglos XVI y XVII se producen importantísimos, ¿sí? Cambios científicos que alteran las creencias tradicionales, la imagen del mundo, la propia estructura de la sociedad, ¿sí? Los factores que contribuyeron a esta revolución fueron la divulgación de la numeración arábiga, que proporciona una gran capacidad operativo. ¿Sí? La invención de la imprenta Gutenberg 1543 que permite el incremento de la cultura. Rápidamente, ¿sí? La laiciación de la ciencia que potencia sus aspectos empíricos y pragmáticas. Los grandes viajes marítimos demuestran especialmente la esfericidad de la Tierra y ayuda a mejorar la construcción naval y al perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. ¿Sí? También es la preocupación de ciertos humanistas por los oficios de los artesanos y agricultores, los cálculos destinados a la búsqueda de precisión de los nuevos cañones, ¿sí? También la fusión entre ciencia y técnica. Se descubrían instrumentos que hacían progresar a la ciencia y el progreso de la ciencia llevaba parejo la invención de los nuevos instrumentos o a la perfección de lo que hay, ¿sí? También hubo unos cambios, aspectos ideológicos y políticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Jorge Berkeley, Tratado sobre los principios del conocimiento humano, ¿sí? Montesquieu es el espíritu de leyes, defensa del espíritu de leyes, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, Voltaire, ¿sí? Que son ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, tratando sobre la tolerancia y el diccionario filosóficos. David Hume, Tratado sobre la naturaleza humana, ensayos morales y políticos, como la ciencia y técnica, ¿sí? Edmundo Halley, obras conocidas por calcular por primera vez la órbita de un cometa Halley, ¿sí? Anders Celsius es el termómetro centígrado de 1742. Benjamin Franklin descubrió el pararrayos, ¿sí? Luigi Galvani es la batería eléctrica, ¿sí? Montgolfier es el primero, entra en inventar lo que es el globo aerostático en 1785. Dentro de esto fue los avances de la ciencia durante la Ilustración. Por ejemplo, la química, Lavoisier postula los principios fundamentales de la nueva ciencia, se sintetizan los elementos del agua, astronomía, Herschel descubrió el planeta Urano, Laplace sintetiza los conocimientos desarrollados en astronomía, Cook y otros demuestran que la Tierra es achatada en los polos. Física, Coulomb establece las leyes electromagnéticas, Volta inventa la pila, ¿sí? Medicina, Jenner descubre la vacuna contra la viruela, desarrollo de la anatomía patológica y de la histología, estudio de los tejidos, ¿sí? La zoología y la botánica. Fue un bufón publicado su historia natural en la que se describe las especies vegetales y animales conocidos en la época. ¿Sí? Física fue Newton, desarrolló las leyes de la mecánica, Galileo, bases de la dinámica, ¿sí? Y de la estática. Gilbert descubrió el magnetismo, Glasendi estudió la luz, Snell, ley de la refracción de la luz.
Torricelli, presión atmosférica y Pascal demostraron la existencia del vacío. Química, Van Helmont, Robert Boyle y Hooke estudian los descomponentes gases. Surgen los primeros estudios sobre el oxígeno. Hooke estableció las leyes de la elasticidad de los gases, ¿sí? La revolución científica, sí, se puede situar cronológicamente en el medio siglo que transcurrió entre el discurso del método de Descartes y los principios del Sir Isaac Newton. Sí, la astronomía de Kepler hablaba de que leyes de movimientos orbitales, Galilei, teoría heliocéntrica, Newton, ley gravitacional universal, matemática, Newton y Leibniz, sistema de rotación para cálculo integral y diferencial. Napier inventa los logaritmos, Stevens cálculo decimal. Dentro de lo que es la medicina, ¿sí? Harvey descubre la circulación mayor de la sangre. La Malpighi descubre la circulación venenosa y la función de los capilares. Hooke escribe micrography. Por primera vez se describe a la célula, ¿sí? Lo principal o lo primero fue las explotaciones mineras. Destacó Giorgio Bauer con su libro de res metálica, Agricultura con el aprovechamiento energético del agua y el viento, gracias al desarrollo de molinos de papel y de harina. ¿Sí? Entonces se puede establecer de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, una revolución científica que hubo dentro de lo que es este periodo, ¿sí? Entonces voy a compartirles el otro periodo, el otro temita, ¿sí? Que íbamos hablando. Ya les comparto. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué revolución o qué cosas nomás hicieron, ¿sí? Dentro de lo que es la revolución científica del siglo XVII, ¿sí? Entonces, dio origen a la ciencia moderna, estableció, eh, estableció academias científicas que dieron un notable impulso a la investigación moderna, ¿sí? Dentro de lo cual a las academias científicas, academias del Lindsay, ¿sí? Fundada en 1603 para promover las ciencias matemáticas, físicas y naturales. Royal Society de Londres y Academia de Ciencias de París, ¿sí? Publicaban revistas científicas, Academia de las Artes y las Ciencias de América, ¿sí? Uno de los inicios o el impulso de las nuevas tecnologías o inventos, sí, fue en 1608, ¿sí? Como fue el telescopio. Se cree que el holandés Hans Lippershey es el inventor del telescopio o la nueva lente perspectiva, como se llamó. También descubrió su principio al observar que una veleta lejana parecería más próxima y de mayor tamaño al verla a través de un lente convexa combinada con una cóncava menos potente. Sin embargo, fue Galileo Galilei el que construyó el primer telescopio. Este aparato no solo revolucionó las ideas sobre el universo, sino que demostró que este era mucho más grande y complejo de lo que se sospechaba. Sí, entonces podemos ver que el telescopio, mis chicos, fue, sí, el primer invento científico que dio un cambio, un impacto crucial, sí, dentro de nuestra sociedad, que esto fue muy indispensable para lo que es el ser humano. Recordemos que antiguamente, sí, ellos
Vivían, mis chicos, ¿sí? Vivían de lo que es de las grandes, en este caso, navegaciones y comercialización de lo que es los los diferentes grupos o sociedades que se encargaban de aquella transportación y esto era algo indispensable para ellos, ¿sí? En 1609, periódico, el primero de aparición regular fue el nuevo aviso Relation Ordenszeitung. En alemán su periodicidad era semanal. Recordemos que antiguamente eso servía para qué, mis chicos, para anunciar cualquier problema o cualquier su situación que estaba atravesando, ¿sí? Atravesando la sociedad o el mundo incluso. Entonces, al momento de que ellos implementaban lo que era, mis chicos, el periódico, ¿sí? Ellos iban teniendo un grado, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Entonces, esto también se puede ver que una comunicación escrita ayuda a las demás personas, ¿sí? En 1620, ¿sí? El submarino fue el holandés Cornelius Van Drevel, ¿sí? El primer hombre que se ha comprobado que navegó en un submarino en el río Támesis. Londres se sumergió y maniobró a 5 metros, ¿sí? De profundidad seria en dos grandes guerras mundiales, donde los submarinos demostraría todo un poderío bélico al hundir numerosos barcos, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que dentro de lo que es estos numerosos inventos, ¿sí? Fue también algo bueno, ¿sí? Para la sociedad. Recordemos que el primer submarino era para hacer estudios, ¿sí? A través de lo que es la navegación, ¿sí? Entonces esto fue un impacto social, ¿sí? Y una buena iniciativa, ¿sí? Dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? En 1623 también fue lo que es la calculadora. La primera máquina para calculadora práctica fue construida por Wilhelm Stricker de Subgen, Alemania. Sí, también en 1768, trilladora mecánica. La primera trilladora práctica la inventó el agricultor escocés Andrew Meikle. ¿Sí? También fue parte de lo que es en 1778. Máquina copiadora. James Watt hizo una prensa de bases plana que confeccionaba una copia a partir de un papel absorbente, tratando con una solución fijadora. ¿Sí? En 1783, barco de vapor Isidor Caipe en un barco de ruedas de 182 toneladas, construido por el marqués Jouffroy, ¿sí? Y Avance hizo un viaje de prueba por el río Saona en Francia, impulsando por la fuerza de vapor. En 1796, vacuna, el médico inglés Edward Jenner extrajo un virus purulento de una campesina enferma y lo inoculó, introdujo en el brazo del niño James Pisces, administrándose así la primera vacuna. Sí, recordemos que él fue el autor, sí, o la persona en descubrir las diferentes ramas, sí. Y también dentro de lo que es lo filosófico, sí, René Descartes dio paso a la ciencia más filósofa, racionalista, donde nos habla que Barón de Montesquieu en 1748, Montesquieu escribió El espíritu de las leyes.
Dentro de esto también nos hablaba lo que era Voltaire de Niolas de Lardille. Publicó una serie de panfletos contra la religión y la intolerancia, ¿sí? Jacques Rousseau escribió el contrato social en el que se introdujo la tesis de la soberanía del pueblo. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a lo científico, ¿sí? Y también se podría decir en lo tecnológico en aquel entonces, ¿sí? Se pudo ver cómo se plasmó los diferentes avances científicos, ¿sí? Y que analizaba, ¿sí? Cómo se podía ir avanzando socialmente, ¿sí? Dentro de lo que es, ¿sí? La sociedad. Entonces también veíamos, mis chicos, lo que era el trabajo, ¿sí? Formas de trabajo, ¿sí? Aquí dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Me avisan si se está viendo, ¿ya? El trabajo, ¿sí? Dependiente. Este es el tipo de empleo más común, donde una persona trabaja para un empleador bajo una relación laboral. Las características principales de esta modalidad son: contrato de trabajo. Es necesario que exista un acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador. Este contrato puede ser indefinido por tiempo determinado, ¿sí? La jornada laboral, la jornada típica es de 40 horas semanales distribuidas en 5 días de trabajo, 8 horas diarias. Es un beneficio laboral. El trabajador tiene derecho a beneficios como el seguro social, vacaciones, del 13 y 14 sueldos, bonificación adicional y liquidación de utilidades, ¿sí? El salario mínimo, existe un salario mínimo establecido por el gobierno, el cual es ajustado anualmente, ¿sí? El trabajo autónomo o independiente, ¿sí? Las personas que trabajan de manera autónoma no tienen un empleador fijo y gestionan su propio negocio o actividad. Algunas características incluye autonomía. El trabajador es responsable de organizar su tiempo y las actividades que realiza. ¿Sí? Facturación. Los trabajadores autónomos deben emitir facturas por los servicios que prestan y pueden ser obligados a inscribirse en el Servicio de Rentas Internas SRI. Se supera un umbral de ingresos, ¿sí? También va dentro de lo que es, es la seguridad social. Deben afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de forma voluntaria para acceder a beneficios como salud y pensiones. Responsabilidad tributaria. Están obligados a declarar y pagar impuestos dependiendo de los ingresos que genere, ¿sí? El trabajo remoto, el teletrabajo, es otra forma, mis chicos, de trabajar hoy en día. El teletrabajo ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente desde la pandemia de COVID-19. Se caracteriza por lo siguiente: el trabajo desde casa o cualquier lugar. Los trabajadores no necesitan acudir a la oficina y pueden desempeñar sus funciones de manera virtual. Acuerdo formal. El teletrabajo también debe estar regulado por un contrato que defina las condiciones laborales, como el horario y las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo, ¿sí? Y los derechos y obligaciones, ¿sí? Los trabajadores tienen los mismos derechos que los empleados presenciales, pero con adaptaciones en cuanto al lugar de trabajo y la flexibilidad horaria, ¿sí? Entonces, el teletrabajo, recuerden, mis chicos, ¿sí? Que esto es, se lleva, ¿sí? A cabo
a un entorno, ¿sí? De virtualidad, ¿sí? Que usted trabaja desde su casa, ¿sí? Y usted presenta o... En este caso, presenta informes de cómo usted sigue avanzando dentro de lo que es su trabajo, ¿sí? El trabajo informal. Este tipo de trabajo no está registrado ante las autoridades laborales ni fiscales. Es común en sectores como ventas ambulantes, pequeños negocios, trabajos domésticos, no registrado, entre otros. Las principales características: sin contrato formal, no hay un acuerdo escrito ni beneficios laborales formales, lo que implica la falta de acceso a seguridad social, según la salud, pensiones y otros derechos laborales. ¿Sí? Sin tributos registrados, el trabajador no realiza aportes al IES ni declara sus ingresos ante el SRI. Inestabilidad. Este tipo de trabajos puede ser más inestable sin un salario fijo ni protección ante despidos. ¿Sí? El trabajo en el sector público, ¿sí? El trabajo en el sector público se refiere, mis chicos, ¿sí? A aquellos empleados que laboran en gobiernos o en instituciones públicas. Este tipo de trabajo incluye contratos fijos. Generalmente los empleados públicos tienen contratos de trabajo que les otorgan estabilidad, pero estos pueden estar sujetos a la duración de cargo o proyecto. Beneficios adicionales. Los trabajadores del sector público suelen contratar una estabilidad laboral, acceso a seguros médicos y otras ventajas adicionales. ¿Sí? El trabajo temporal, ¿sí? El trabajo temporal también hablaba que este tipo de trabajo tiene una duración determinada, generalmente para cumplir con necesidades puntuales de una empresa, como durante un aumento de producción o eventos específicos. Algunas características son: contrato de trabajo temporal. Este contrato especifica una duración definida y se utiliza cuando es necesario un empleado permanente. Condiciones similares al trabajo dependiente, aunque es temporal, los trabajadores tienen derechos similares a los de los empleados permanentes, pero con un tiempo limitado. ¿Sí? Entonces, se puede ver, ¿no? Donde las normativas y derechos laborales en el Ecuador, ¿sí? Los derechos laborales están protegidos por el Código de Trabajo, que regula todas las formas de empleo mencionadas. Algunos de los derechos más importantes que incluye sueldo mínimo. El salario debe cumplir con el salario mínimo estipulado por el gobierno. Decimos, los trabajadores tienen derecho a recibir el 13º y el 14º sueldo, que son pagados adicionales a lo largo del año. Las vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones al año. Aporte al IES. Los trabajadores deben estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Que cubre salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto, ¿sí? A lo que es, por ejemplo, los tipos de trabajo que nosotros íbamos analizando y viendo, ¿sí? Entonces, eran diferentes formas de trabajo que tienen dentro de nuestro estado, ¿sí? Sigamos. Un momentito, ya les comparto. Un momentito, mis chicos. Ya les comparto un momentito.
También entra lo que es los juegos tradicionales, ¿sí? ¿Qué son los juegos tradicionales? Son los juegos desde mucho tiempo atrás siguen perdurando paso de generación en generación, siendo transmitidos de los abuelos a padres y de estos a sus hijos, y así sucesivamente, ¿sí? Sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia, tienen continuidad en el tiempo. Las características de los juegos tradicionales. Con los juegos tradicionales la gente se relaciona los unos con los otros. Es importante. No se requieren de muchos materiales y los necesarios son muy costosos, ¿sí? Se ve también plasmado lo que pueden practicarse en cualquier momento y lugar, fuente de transmisión de conocimientos y se realiza con el propio cuerpo o con recursos de la naturaleza. También objetos caseros que podemos tener al alcance tal vez dentro de lo que es nuestro hogar o nuestro sector, sí, donde no es necesario gastar o ver ahí cómo se tiene que jugar, ¿sí? Reglas sencillas, ¿sí? Las reglas sencillas también son importantes dentro de lo que es los juegos populares. Las habilidades motrices básicas, saltar, correr y desplazarse. El grado de competitividad y o colaboración, ¿sí? Dentro de lo que es este grado, supone una alternativa para la ocupación de un libre del alumnado. Modificación del nombre, regla según el lugar en el que se practique, ¿sí? Entonces, esto se va practicando a través de lo que es el momento que se esté dando los juegos típicos, ¿no? Donde los diferentes tipos de juegos son juegos con objeto, como habilidad manual, un yo peonza, ¿sí? Entonces, se utiliza habilidades, ¿sí? Con nuestras manos, con nuestro cuerpo o con cosas que estén a nuestro alcance, ¿sí? Juegos con partes del cuerpo, por ejemplo, piedra, papel o tijera, lucha de pulgares calientes. Entonces, se puede ver, ¿no? Donde estos juegos, ¿sí? Son hechos tal vez por el humano, ¿sí? Ponen en práctica las partes del cuerpo humano para los diferentes juegos. Los, ju- los juegos de persecución, gato y ratón, escondite, polis y cacos, las cuatro esquinas. Son juegos tradicionales que han ido, sí, se han ido conservando, llevando a cabo diferentes tiempos, sí, en diferentes lugares, pero hasta la actualidad en diferentes sectores cuando hacen fiestas tradicionales lo practican, ¿sí? Y lo llevan a cabo. Los juegos de saltos, la comba y rayuela, ¿sí? También los juegos verbales, veo, canciones populares, juegos de precisión, siete y medio, el arreme. Juegos con música, ¿sí? Como son las ventajas de los juegos tradicionales. Valor físico por medio del juego, se descarga energías físicas, aumento de flexibilidad y agilidad como en los juegos de caza, ladrón y policía, entre otros. Se aumenta la resistencia en juego de carreras, salto, lanzamientos, ¿sí? Además, se desarrollan y fortalecen músculos, valor social al ofrecer experiencias de relaciones sociales, se permite aprender compañerismo, disciplina, cooperación, liderazgo y comunicación, valor intelectual que permite su interpretación mediante la fantasía, creatividad e imaginación. ¿Sí?
Esto es en cuanto, ¿sí? A nuestra revisión, ¿sí? De nuestros temitas correspondientes. Recuerden que la otra semana, Dios mediante, sí, vamos a hacer una revisión de los cuestionarios, ¿sí? Para nuestras pruebitas correspondientes. Sin nada más que decir, mis chicos, ¿sí? Que tengan una excelente tarde. ¿Sí? Y espero que se igualen también sus tareitas, por favor. Una linda tarde. Cuídense, mis chicos.